Bienvenidos a una edición especial de Sábado Santo, Sábado de Gloria, aquí en La Ley es la Ley por Capital. Soy Roberto Miranda y les estaré acompañando hasta las 12 del mediodía. Y tal como lo hemos anunciado, hoy tenemos un programa especial. Tenemos un invitado que nos va a dar una cátedra de todo aquello que significó el proceso legal a Jesús. Es un juicio que da mucho que hablar. Es un juicio que ha superado obviamente a comentarios de juicios muy famosos. Entre ellos, justamente estuve viendo el otro día a través de una cadena el juicio a O.J. Simpson, que tuvo varias audiencias y tuvo de veras que una significación especial para el derecho norteamericano. Pero esta mañana, antes de empezar justamente y presentar a nuestro invitado, y bien, empezamos como empiezan los magistrados y empiezan las salas y los juzgados con el campanazo. ¿No es cierto? La campanita nos indica que aquí tenemos a nuestro invitado. El doctor Jorge Barreto es juez superior penal. Buenos días, doctor Jorge Barreto. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, realmente lo felicitamos porque el día miércoles ha habido una buena acogida acerca de justamente convocar no solamente a abogados, estudiantes, sino a ciudadanos interesados justamente en conocer detalles de lo que realmente pasó ese Viernes Santo o desde el jueves por la noche. Y quisiéramos con usted, porque ya lo hemos anunciado y estamos aquí en Capital en vivo, en el 212-5353, si eres estudiante de Derecho, abogado, de repente eres un ciudadano que quiere conocer algo más, aquí está el doctor Jorge Barreto para comentar y justamente ilustrarnos un poco más acerca de este caso. Si estás en provincia es el 0800-24-802. Doctor Jorge Barreto, quisiéramos saber si en esa época existía un marco legal para los judíos, existía un marco legal para los romanos, tal como lo conocemos ahora. ¿Existía un código tal vez escrito, código verbal? No sé cuáles eran las normas procedimentales de aquel entonces. Bueno, Roma había tomado ya, invadido a los judíos, ¿no? Y por tanto tenía toda la legislación respecto a ellos. Y ellos debían someterse a esas leyes, ¿no? Siempre los judíos mantenían también su autonomía, su propia religión, ¿no? Ellos sí pagaban los impuestos, pero no podían hacer cosas que no estaban establecidas en el Código Romano, ¿no? Claro, y en función a eso, digamos, Jesús se encuentra dentro de un pueblo subyugado, digamos, es una colonia Judea, de los romanos. Así es, Judea, estaba el procurador que era Poncio Pilatos en Judea y el rey Herodes. ¿Cómo eran nombrados los procuradores? Ahorita de repente el término procurador aquí en el Perú significa el que defiende al Estado, pero aquel entonces, ¿qué significaba ser procurador, cónsul o de repente pretor, doctor Jorge Barreto? Había un rey en la época en que estaba en Judea, que era Herodes, pero se representaba también un procurador, porque en este caso de segundo nivel ya vendría a decir después el rey, que era el encargado de lo que es la vigilancia interna, ¿no? de la zona. Y en este caso le correspondió efectivamente a Poncio Pilatos, ¿no? Claro, y Poncio Pilatos es un personaje histórico. Hemos leído un poco acerca del hallazgo de un sello romano con el nombre y el perfil de Poncio Pilatos en la zona norte justamente de Palestina. Por consiguiente, entonces, estos hechos son históricos. Sí, ocurrieron realmente, porque hay algunos que tal vez todavía tienen alguna duda con respecto a la existencia o a la presencia histórica de Jesucristo. Sí, existieron efectivamente las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, podemos revisar toda la información que hizo Juan, ¿no? Y ahí podemos ver información. Él lo que buscaba era evitar siempre pacificar la zona, evitaba cualquier tipo de conflicto, y lo que se venía era de repente una sedición, como se ve en la película, ¿no? El extracto de la película. Perfecto. Estuvo bien disponer entonces que ellos, los mismos judíos, utilizaran sus propias disposiciones y no podían ordenar la pena de muerte. Evidentemente los judíos no estaban en la ley de ellos. Sin embargo necesitaban la autoridad del procurador, y el procurador le delegó esa situación para evitarse los problemas. Para evitarse problemas. Y lamentablemente sucedió lo que sucedió, ¿no? Son las 11:12, estamos aquí en vivo por Capital Radio y Capital Televisión. Así es, Roberto. Y estamos con nuestro invitado, es juez superior, el doctor Jorge Barreto. Doctor Jorge Barreto, en el derecho,
cuando se estudia derecho aquí en el Perú, se conoce acerca de las instituciones jurídicas del derecho romano. Sí. ¿Qué fuentes podríamos nosotros rescatar o qué instituciones de aquella época todavía se encuentran vigentes, subsisten en nuestro derecho? Bueno, el juzgamiento, ¿no? Ajá. Realmente lo que se hacía antes era un cenáculo, ¿no? Un grupo de personas, de las más conocidas, los sabios, que decidían sobre las situaciones o no de las personas. El derecho a la defensa, ¿no? Lo que se ha recuperado es el diluido pro reo, ¿no? Importantes instituciones que podríamos mantener hasta la actualidad. La presunción de inocencia, por resaltar, ¿no? Y el derecho a la defensa que no tuvo el Señor Jesucristo en esa época. Interesante, doctor, hacer una arqueología jurídica, porque realmente este juicio nos lleva a remontarnos al derecho romano, justamente. Doctor, hay un principio que también se utiliza, es el de la competencia o jurisdicción, digamos, ¿no es cierto? Hay un momento en el cual Poncio Pilato le dice a Jesús acerca de su procedencia. Así es. Y un poco como que él, digamos, esquiva esa responsabilidad de juzgarlo y lo envía a Herodes. ¿A qué se debe eso? El rey Herodes, evidentemente. Ajá. Él no quería hacerse, como hemos dicho anteriormente, ningún problema de tipo político ni tipo no violento. Y como no le encuentra causal para poder condenarlo, evidentemente, y él era Galilea, Jesús era Galilea, ¿no? Sí, Galilea, la zona de Galilea, ¿no? Él nace en esa zona. Lo delega directamente al rey, que era el que tenía máximo poder, ¿no? Y el que podía decidir. Y si podemos apreciar extractos de la película, cuando lo interroga, pues el rey no entiende a quién está interrogando cuando le contesta a Jesús, claro, ¿no? Interesante ese detalle, doctor, porque yo entiendo que usted, al ser magistrado superior, ha sido también juez de primera instancia. Si le ha llegado algún caso que ocurrió en otra localidad, ustedes declinan la jurisdicción. Así es. Cuando ocurren los hechos, la mayoría de los elementos o vestigios del delito están en la zona donde ocurrieron los hechos. Ahí nos inhibimos. El término es declinar la jurisdicción o inhibirse. Y nos inhibimos, declinamos la jurisdicción y en tu caso nos inhibimos y pasa al juez correspondiente de la competencia, ¿no? Perfecto. Y justo eso mismo utiliza Poncio Pilato para lavarse las manos. Ahí está la primera lavada de manos. Así es. Bien, estamos con Miguel, que nos está llamando desde Rímac en esta sabrosa conversación jurídica con el juez Jorge Barreto, que nos está ilustrando acerca de esta arqueología jurídica que estamos nosotros esta mañana trabajándola contigo en vivo y en directo a través de Capital Radio, televisión y website. Claro. Bien. Que Dios lo vea. Bien, Juan Carlos, gracias por tu apreciación y tu pregunta, que aquí estamos con el doctor Jorge Barreto. Él es magistrado superior y él ha hecho un análisis jurídico el día miércoles pasado en un local justamente en la cual hubo una muy buena concurrencia y además se precisó los aspectos jurídicos del proceso de Jesús. Vamos a contestar entonces a Miguel del RIMAC. Doctor Barreto, él nos preguntó acerca si existían esas funciones que ahora conocemos con claridad, que existía un fiscal, un abogado, un procurador, un juez. Bueno, en esa época no. Se regían por la ley de Moisés, el decálogo, ¿no? Los mandamientos. Claro. Y en uno de esos, según el clero, el grupo de miembros de la iglesia, habría el Jesús infraccionado la norma de Moisés, ¿no? Claro. Por tanto, había que someter un juicio público, sin derecho a abogado y con testigos. Usted ve que cualquier cantidad de testigos lo imputan hechos, ¿no? Y son testigos falsos. Falsos, algunos pues preparados, porque era una conspiración. Claro. La cosa era deshacerse de Jesús de alguna manera, ¿no? Y no había otra forma. No podían matarlo porque la ley prohibía la ley judía, pero sí, los romanos sí podían hacerlo. Ajá. Doctor, César de Comas nos preguntó acerca si existía de repente algún otro texto de evidencia histórica aparte de los evangelios, y entendemos que Flavio Josefo, que es un historiador romano, él refiere a un profeta que en los años 30-33 deambulaba y transitaba en esa zona de Palestina. Por ahí hay como una referencia tangencial a la historia de Jesús, pero los evangelios son suficiente prueba, es un acto de fe, ¿no? Leer el Antiguo y el Nuevo Testamento y irse a los vestigios históricos que estén en Palestina, en Israel, podemos llegar a concluir que efectivamente esos hechos se suscitaron, ¿no? Claro, ese Vía Crucis justamente son calles, ¿no es cierto?, de la antigua Jerusalén, que hasta ahora se mantienen, y usted puede ir al Muro de los Lamentos, puede encontrar todos los vestigios históricos ahí de los judíos, ¿no? Juan Carlos nos preguntó acerca del comentario que podríamos hacer sobre otro tipo de muerte, el apedreamiento. ¿Por qué no la crucifixión y no el apedreamiento? Ya. La idea es que fue por orden de Poncio Pilatos finalmente, ¿no? Porque cuando le consultaron al pueblo, Poncio Pilatos dijo, ¿qué cosa quieren que haga con esta persona? Claro. Crucifíquenlo. Claro. Toda la disposición vino de Roma, ¿no? O sea, el tipo de ejecución fue romana, no fue la judía. Así es, ejemplarizadora, ¿no?
Muy bien, estamos concitando mucho interés en este tema. Usted que es estudiante de Derecho, abogado, magistrado o de repente un ciudadano común y corriente quiere conocer más acerca del análisis jurídico de Jesús, estamos aquí en el 212-5353, 0800-24-802, porque en Capital la Semana Santa todavía no acaba. Perfecto, Iván. Son las 11:29. Antes de irnos a la pausa, doctor Jorge Barreto, vamos a contestarle un poco entonces a nuestros oyentes. Cristian nos habló del iter criminis, qué delito habría consumado Jesús, si esto se condice con el no matarás, ¿no? Y si su sacrificio pues era ya fatalmente el que se tenía que cumplir, porque así decían las Escrituras. Claro, como bien dice el oyente, todo esto era una conspiración, ¿no? La idea ya estaba preconcebida por parte del clero de que matar a Jesús, de eliminar este escollo que representaba el rey de los judíos, ¿no? Porque cada día tenía más prosélitos, cada día tenía más seguidores. 5 días antes había venido de Jerusalén, lo habían recibido a ingreso a Jerusalén, ¿no? Y usted va a ver en los extractos de la película que la gente que lo juzga es un sector del clero, ¿no? No es todo el pueblo de Jerusalén que estaba en contra de él, ¿no? Entonces, ellos según la ley judía no podían matar, tenía una ley expresa, la ley de los judíos, de los Moisés, ¿no? Tenía que ir a consulta, entonces lo llevaron a consulta para que si ellos, a Roma, en este caso al cónsul, al procurador, para que si él podía tener esa potestad y como la podía ordenar la muerte de Jesús, sin embargo no le encontró esa posibilidad y lo remitió a los reyes, al rey Se podría Herodes, decir, ¿no? que hay una sentencia absolutoria, doctor, usted que ahí en como ambos casos magistrado, fue absolutoria. esa sentencia fue Porque absolutoria. ambos, tanto Pilatos y Herodes no le encontraron responsabilidad y tenían que liberarlo, y llévenselo, se lo dijo, ¿no? Que se vaya de acá, ¿no? Sin embargo, los judíos insistían, el clero insistía, ¿no? Claro. El sumo sacerdote en esta conspiración. ¿La conspiración cuál era? Blasfemia, que era lo más difícil para probar, ¿no? Pero como tenían testigos ya prefabricados, no le faltó decir nada, ¿no? Y se vio en la obligación, pues, Poncio Pilato, de ordenar su muerte, de crucificarlo, ¿no? Interesante, doctor, esto de justamente tener testigos, porque vamos a hablar acerca de los testigos falsos que ahora se presentan también, aquellos delatores que a veces canjean un premio, una recompensa, una colaboración eficaz por una situación de repente más cómoda, hablando jurídica y judicialmente. Son las 11:31, nos vamos a una pausa, regresamos aquí en Capital, porque en Capital la Semana Santa continúa. Mañana es Domingo de Resurrección y hoy día estamos tratando el análisis jurídico del proceso a Jesús con el magistrado superior, el doctor Jorge Barreto. Regresamos, no te muevas. Bien, son las 11:34, regresamos a La Ley es la Ley por Capital. Aquí estamos haciendo un análisis jurídico del proceso a Jesús con las herramientas que ya tenemos en nuestra justicia del siglo XX. Y qué mejor para ilustrarnos un magistrado superior con amplia experiencia. El doctor Jorge Barreto es nuestro invitado. Se encuentra con nosotros contestando las preguntas e inquietudes. Tenemos, me parece, una llamada pendiente en línea. Jesús se encuentra en San Martín de Porres. Justamente el nombre Jesús, eres tocayo de quien fue sacrificado en esta Semana Santa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Bienvenido a Capital. Buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? Una Adelante. pregunta para el doctor Barreto. Por favor. Sabemos, por ejemplo, en base a las investigaciones actuales de cristianismo primitivo, como las del doctor Richard Carrier o el doctor Bart Ehrman, que, por ejemplo, no hay ninguna fuente romana alterna que hable de que había una tradición judía, una tradición romana de liberar a un prisionero, ¿no? En Pascuas. No hay absolutamente ninguna fuente. Por tanto, ese tema de la liberación de Barrabás, no hay ninguna validación, ¿no? Entonces, el doctor puede hacer una fuente romana que pueda validar lo que dicen los evangelios canónicos. Perfecto, gracias Jesús por tu llamada y tu consulta. Doctor Barreto. La idea de ese cáliz del instituto fue el día miércoles de llevar pues a una exposición cinematográfica respecto a extractos de la vida de Jesús, respecto a un tema en especialidad, y resaltar y ponderar cuál era la deficiencia del sistema anteriormente, ¿no? Claro. ¿Qué hubiese tenido Jesús si tenía un habeas corpus? Que hubiese tenido posibilidad de tener un abogado de defensa, ¿no? Claro. No estar incomunicado, ¿no? Interesante. Su juicio hubiese sido, entre comillas, hubiese sido debido proceso.
cosa que no existió en ese momento, ¿no? Un habeas corpus podría haberse un habeas presentado. corpus, claro, y la tortura, imagínense el tipo de tortura que recibió, la incomunicación. O sea, ahora cuando alguien es detenido tiene que pasar un examen médico. Dignidadmente, no lo tuvo en ningún momento, su estado de salud era precario, ¿no? Esa tortura que se mantuvo desde el día 6 de abril hasta el 7 de abril, hasta las 3 de la tarde que falleció, fue pues tortuosa. Doctor, ¿no? ¿y se le permitía a los soldados que le pongan una corona de espinas, que le den látigo? No, en esta época, si lo utilizamos ahora, es la tortura que se puede utilizar de repente indebidamente por la policía, en algunos casos extremos, ¿no? Y es un delito ahora la tortura. Así es, lógicamente, ya está penalizado. De lesa humanidad. Por eso la importancia de que Jesús en esa época, si hubiese tenido, claro, no hubiésemos podido evitar su muerte, lamentablemente, porque era una conspiración, es mi opinión. Pero sin embargo, sus posibilidades de defensa quizás hubiesen sido muy superiores a las que tuvo, porque no las tuvo en realidad. Ahora, se presentaron testigos falsos, pero él tenía tal vez la oportunidad de presentar sus testigos de descargo. Sí, los vimos ahí en la película, en los tractos. Sin embargo, el grupo del clero los retiró. Al mismo grupo de consejo que no estaba de acuerdo con el juzgamiento también los retiró. O sea, ya se habían conspirado de tal manera. Pudo haber ido el ciego Bartimeo, claro, todos los jurados, Lázaro, todos los que fueron jurados, ¿no? Por el maestro. Claro. Y ahí se hubiese desmoronado todo el complot. Sin embargo, no se permitió el ingreso. Fue un lugar, recinto cerrado. Doctor, pero si usted hubiera sido magistrado en ese entonces y tenía en el código, en la ley del Levítico, la blasfemia, porque este nazareno, este Galileo, decía que era hijo de Dios. Y eso era un delito realmente contra la divinidad. Así es. En los cánones propios de los judíos, ¿acaso esto podía pasar por alto? Porque cuando, digamos, había un pecado, había que sacrificar un animal, hacer un holocausto, pero él manifestaba y predicaba de que perdonaba los pecados así instantáneamente, como por arte de magia. Sí, habían pruebas evidentes, sin embargo no se habían recopilado al momento del juicio, ¿no? Entonces él estaba provisto, y como dijo también un oyente, ya estaba predestinado a esto, ¿no? Porque cuando fue inclusive arrestado, ¿quién lo arrestó? ¿Fue un arresto ciudadano? ¿Cómo fue el ingreso de esa forma, no? No tuvo ni siquiera los derechos, no tenían ese y la hora y todo lo demás, la forma que fue conducido. Así es. Bien, estamos aquí en Capital en vivo y en directo, no es un programa grabado. Hoy es Sábado de Gloria, 212-5353. Llámanos, aquí estamos en cabina, 212-5353. Si estás en provincia, 0800 24-802. Y puedes interactuar con nosotros en el @capital967, que es nuestra cuenta de Twitter, @capital967, y en el Facebook también de Capital. La pregunta que nos hacía también Jesús de San Martín de Porres acerca de esto, de que no se habría registrado tal vez en el derecho romano codificado, porque el derecho romano ha tenido varias etapas, ¿no? Y el derecho romano en colonias como la de Judea, por ejemplo, tal vez no estuvo, registrado en algún código, pero el plebiscito o la consulta popular, el referéndum de decir, voy a indultar a alguien, sí, pero le dejo a ustedes esa responsabilidad. Eso era una práctica, doctor. Y si el indulto se mantiene hasta nuestra época, ¿no? El Día de la Madre. Es una figura que se mantiene hasta la figura del presidente de la República, ¿no? Que no se motiva. Finalmente es en julio, en diciembre, el Día de la Madre, el Día del Padre, en Semana Santa, y se indulta a la gente, ¿no? Es una potestad del señor presidente de la República. Ahora, esa potestad que tenía el gobernador o el procurador, digamos, él la delega al pueblo, o sea, hace como una especie de vindicta o un plebiscito. Claro, le hace una consulta popular en ese momento, ¿no? Porque lo que buscaba, ¿qué cosa era Pilato? Evitar la sedición, evitar la rebelión, que estos focos se pusieran en todo Judea y hubiera problemas, ¿no? Sin OMPE, sin libreta electoral, sin DNI, votaron así. Claro. Pero ¿quiénes votaron? Hablamos de un recinto cerrado, el grupo del clero, ¿no? Estaba solamente el grupo interesado, no estaba el pueblo. Porque si hubiera hecho una consulta popular, un plebiscito, pues de ninguna manera iba a ser absuelto. Bien, estamos con Martín, que nos está llamando desde Comas. Bienvenido, Martín, a Capital. La ley es la ley. Hola, buenas. Primeramente, yo no voy a hablar más de 30 segundos y agradecería que no me corten el golpe, por favor. No, por favor. Mi pregunta es, los excesos de Fabio Josefo, que está escuchando ahorita al otro compañero, o sea, menciona a un Cristo, no exactamente a Jesús de Nazaret. Otro punto, rápidamente. El compañero de San Martín de Porres hizo una pregunta, quiero saber si le han contestado o no. Por favor, perfecto. Muchas gracias. Ya,
¿Alguna otra pregunta? No, bien, doctor, la pregunta de Martín acerca del historiador Flavio Josefo, que habla de un Cristo, pero, digamos, no se refiere al Nazareno o al Galileo. Hay como que hay de repente alguna información abstracta en la historia romana, pero no hay una historia, digamos, registrada sobre Jesús, según lo que manifiesta Martín. Claro, habría que remitir en todo caso a las Sagradas Escrituras, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento, para poder, como le dije al comienzo, es un dogma de fe, ¿no? Claro, ahora yo me comprometo, doctor Barreto, yo me voy a comprometer con Jesús de San Martín de Porres, que me escriba a mi arroba rmirandam, rmirandam, porque tengo por ahí una información de una figura jurídica que sí le da la potestad al procurador de darle la libertad, pero no como indulto, sino era una abolitio de pena, una abolición de una pena. Pero era una figura muy rebuscada, pero de todas maneras, como creo que tenemos estudiantes de derecho, tenemos conocedores e investigadores, le vamos a dar mayor información. Estamos aquí en el 212-5353-0800-24-802 con el magistrado superior, doctor Jorge Barreto. Doctor, a estas alturas, ya que nuestro sistema penal está cambiando, el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio, ¿cómo usted calificaría el sistema en la cual fue juzgado? Bueno, fue un sistema inquisitivo puro, ¿no? Que en nuestra época ya se ha superado con el nuevo código que el próximo año ingresa en julio de 2018, esperamos en el Perú, en Lima específicamente, ¿no? Se ha superado esa posibilidad de que no el procesado sea sometido a ese tipo de torturas, falta de testigos, ¿no? O no tenga derecho a la defensa, ¿no? Todo era oralizado. Era oralizado, pero se basaba pues en pruebas que no podíamos tener la certeza que fueran ciertas o no, ¿no? Entonces cualquier persona como tipo Santa Inquisición se podría poner de pie y decir este es así, un brujo, y lo quemamos, y no había alternativa. O sea, en esa época no había un abogado que podría tachar a los testigos. No había. Lo importante para ellos en esa época era confesión. Si no confesaba, lo torturaban hasta que obtuvieran su confesión. Así fue la Santa Inquisición. Claro. No había ni una posibilidad de liberarse. Claro. Ahí están los resultados en el museo. Ustedes pueden ir al Museo de la Santa Inquisición al Congreso y encuentran toda la información. Sí, fue realmente terrible en aquel. Ahora hemos superado esa etapa con el sistema acusatorio. Esperamos, como le digo, que el próximo año ya en Lima Centro pueda llevarse a cabo. No hay garantías para el justiciable, hay garantías para la víctima, ¿no? Doctor, últimamente, y eso nos estaba comentando nuestro productor, se ha dictado una sentencia por WhatsApp, según lo que hemos entendido o hemos escuchado. No sé, no he escrutado mejor esa información, pero ahora es cualquier medio para poder dictar una sentencia. Ya vamos a implementar este año y el que viene el expediente judicial electrónico, ¿no? Vamos ya a superar esas barreras de la notificación por escrito. Los expedientes ya no deben ser unos tremendos momentos, ¿no? Sí. No todo que debe ser digitalizado, de tal forma que el juez tenga la posibilidad de poder leer y el fiscal también menor información. Toda la tenga codificada. En el caso de Jesús, regresando nuevamente a la historia, podríamos decir que fue un juicio sumarísimo, breve, con infracción de los derechos fundamentales, derecho a la presunción de inocencia, derecho a la defensa, derecho a tener un testigo y poder probarlos, ¿no es cierto? Torturado, incomunicado, con un arresto ciudadano que no fue porque no había cometido un delito. Supone que alguien es arrestado cuando comete un delito. Por supuesto. De flagrancia. ¿Y qué delito estaba en Getsemaní en el cuarto? No estaba haciendo absolutamente. No estaba haciendo absolutamente. 11:50 aquí en Capital, sábado de gloria. Todavía no acaba la Semana Santa. Aquí en Capital todavía estamos desmenuzando, descifrando este proceso a Jesús con un magistrado superior como es el experimentado doctor Jorge Barreto. Tenemos varias llamadas, así que vamos en este instante a contestarlas. ¿Sí? Bien. Gerardo, desde Lima, él nos habló acerca de estas presiones y el hecho de que Poncio Pilato quiso congraciarse con los judíos. Usted como magistrado, ¿ha sentido grados de presión de parte de los medios de comunicación, de repente de parte de los políticos, del Congreso de la República? ¿Qué es lo que pasa con un magistrado? ¿Prefiere no leer las noticias, no escuchar las emisoras? ¿Prefiere abstraerse? Nosotros no sabemos cómo vive un magistrado esos momentos de presión. Claro, es el juez y su circunstancia, ¿no? Nadie lo obligó a ser juez, ¿no? Si usted aceptó esta carrera, sabía los bemoles y las satisfacciones que tiene, ¿no? Más en el aspecto personal. Hay que tener un carácter muy especial. Así es, su carácter también tiene una personalidad tranquila, ¿no? No violenta, y aceptar las cosas como son. Usted nunca le va a gustar a todos. Usted tiene que cumplir la ley. Usted cuando jura para juez, jura para la Constitución y la ley, para nadie más. Ni para su mamá, ni para su esposa, ni para sus hijos.
O sea, la justicia tiene que ser ciega. Tiene que ser ciega. Así haya tipo de presiones como que lo han habido políticos, externos o internos de la misma opinión pública, ¿no? Eso es así. Pero a eso entonces, estamos ¿qué pasó sometidos. con Pilato? ¿Él se doblegó? Él evitó esto, evitó una conflagración, ¿no? Evitó lo que fue una sedición de grupos, ¿no? De judíos que no estaban de acuerdo, ¿no? Buscaban la sedición. O sea, era preferible entonces que era fuera un calmar ese a grupo, que no era todo el pueblo, imagina, a ese grupo que era el clero, que era fuerte, Claro. que movía a la gente, ¿no? Y darle esa satisfacción de liberar, ¿no? Él no pensó que iban a liberar a Barrabás, él pensó que iban a... Claro, ¿no? él se la jugó. Así Se es. la jugó porque ya había, digamos, los judíos habían estado presionando Así mucho es. durante toda esa semana y creo que era el momento en Pensó el que que iban él... a liquidar a Barrabás y iban a condenar la muerte, pero fue Jesús, ¿no? Pero fue Jesús por el grupo, el clero que gritó, ¿no? Fue ese movimiento, ¿no? Esa gesta. Hay sistemas jurídicos, doctor, como el anglosajón o el norteamericano, básicamente, Ajá. que utiliza Sistema el sistema de jurados. Ajá. ¿Cómo usted ve que se implemente en el Perú, de repente en el futuro, un sistema de jurados? ¿De qué depende? ¿Depende de la idiosincrasia del Así pueblo, es. de la preparación que pueda tener? Sí, porque yo pienso que es muy difícil de poder implementar, ¿eh? Es cuestión de el pensamiento del peruano, ¿no? El pensamiento de ser solidario, ¿no? De dar su tiempo, de estar reducido a un tiempo determinado, meses, días, para dar una resolución en un hotel, sin acceso a periódicos. sin Eso quisiera televisión. que sepan nuestros oyentes. No, El nadie va. miembro del jurado en los Estados Así Unidos es. está internado. Internado y no puede comunicarse con nadie. No puede salir del hotel. No puede ni leer periódicos. Ni leer periódicos, ni televisión, ni el cable. No puede hacer nada. Está esperando su decisión. O sea, no tiene Twitter, no tiene tampoco tiene WhatsApp, teléfono, nada. no tiene contacto con nadie para no ser influenciado por la parte externa. Entonces, los peruanos estamos acostumbrados a eso, No. damos nuestro tiempo, 1 mes, 3 meses, para, ¿no? En solidaridad, no creo, es bien difícil. En el caso de O.J. Simpson, justamente habían jurados que dijeron, pero a mí me trajeron por 2 meses, ya vamos 9 meses. El encierro también No he deprime, visto ¿no? a mi familia, Así decían es. algunos. O sea, ya tenían... Los que están enfermos, imagínense, nadie podría pasar un sistema así en el Perú, lamentablemente, ¿no? Ahora, un sistema mixto creo que hubo en Venezuela, de un magistrado más 2 miembros ciudadanos, Ya. y hacían una terna. Pero no prosperó, por lo menos, porque... Claro, fracasó. No, lo que estamos es que si el juez es el único baluarte, el único que conoce la ley, ¿no es cierto? El sentido común lo podrán tener los jurados, ¿no? Porque ellos no son abogados. Ellos son los que por sentido común y por el pálpito tienen no es o no es, ¿no? Ellos no han estudiado el derecho. Doctor, quisiera que en estos 2 minutos que faltan, usted que es magistrado, tiene alma de juez, nos diga las diferencias que podrían tal vez entender claramente nuestros oyentes y televidentes entre lo que es la íntima convicción y el criterio de conciencia que debe manejar un magistrado. Claro, entonces, bueno, eso está en la formación del juez, en el razonamiento judicial, ¿no? Para dictar una sentencia no puede hacerlo con un pálpito, con un sentir, ¿no? No tiene que una valoración integral de las pruebas, y esto lo establece el Código de Procedimientos Penales. Tiene que ser frío, lógico. Sí, lógico, razonamiento, ¿no? Hay que poder pensar, cada prueba tiene su valor en que le da, ¿no? De acuerdo al arquetipo que se ha llevado a cabo en el juicio oral. El juez no puede decir, yo supongo, si no está en el expediente no lo puede valorar, ¿no? Es muy importante que el juez tenga un criterio libre de presión, que haya un sentido común, que sea un razonamiento lógico, motivado, como dice la Constitución, y no esa sentencia es nula, ¿no? Y tiene que ver en base a las pruebas actuadas en el juicio. Usted que No puede dicta, partir doctor, de sentencias a nombre de la nación, todos los considerandos, Ajá. son argumentaciones jurídicas que llevan a una conclusión. Así es, y deben estar motivados por cada prueba. ¿Y por qué yo me aparto de este precedente? O digo por qué es culpable, porque tengo que decirlo por qué. No basta decir en el pensamiento abstracto. Claro. ¿No? Si no, sería sancionado. 11:59, estamos culminando Sí, nuestro Roberto, yo programa. quería agradecer a Secalis la oportunidad, porque es una idea de la doctora Claro que sí. Livia Robalino, de la Por doctora favor, Rosa Isabel claro. Quintana y también del doctor Johan Osterlo, de hacer estos cursos motivacionales, ¿no? De cine jurídico que se van a llevar en el tiempo más adelante. Y quisiera que nos invitamos a todos que a nos Secalis. inviten, que nos manden una nota Así de es, prensa lo vamos para a hacer, nosotros lo hacer vamos la a hacer. entrevista previa, de esa manera Sobre diversos promocionamos el temas, evento. civil, penal, laboral, constitucional, para que la gente conozca sus derechos. Qué importante que la gente conozca su constitución. Saludos y felicitación a Secalis, a quienes acaba de mencionar el doctor Jorge Barreto. Agradecimiento especial porque hoy sábado de este fin de semana largo ha estado con nosotros presente nuestro magistrado, juez superior provisional, pero que le deseamos muchos éxitos en el momento que administra pues justicia e imparte justicia a nombre de la nación. Hasta aquí nuestro programa. No te muevas de Capital, que ya viene Buena Salud, pero mañana
Estamos aquí nuevamente a partir de las 11. No te pierdas porque va a ser un tema, pero que va a dar mucho que hablar. La discriminación religiosa. ¿Te has sentido discriminado alguna vez por tu religión, por tu credo, o porque de repente no tienes ningún credo, por ser ateo, agnóstico? Mañana vas a participar, vas a presentar seguramente algunos casos y contigo será hasta el día de mañana. Muchas gracias por tu sintonía. Gracias, doctor Barreto.